En 10 segundos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro último webinar de esta serie que hemos programado para tratar el tema de los bonos ODS, cuyo el lanzamiento se produjo no hace mucho tiempo por parte de la Comisión Nacional de Valores. Queremos agradecer sobre todo a todos nuestros sponsors que han hecho posible todas estas reuniones virtuales y bueno, realmente todos estamos aprendiendo muchísimo, hemos aprendido de todos nuestros expositores, así que creo que fue algo muy positivo y bueno, y hoy por sobre todo tenemos una reunión extraordinaria, así que ya les voy a contar un poquito más. Pero antes de eso, lo que quiero comentarles son algunos detalles de tipo logístico. En primer lugar, quiero recordarles que, como los webinars anteriores, los micrófonos y el acceso a chat están desactivados por cuestiones de seguridad informática. Sin embargo, pueden comunicarse con nosotros, pueden hacernos llegar sus comentarios, sus inquietudes a través del botón de preguntas y respuestas o Q&A que tienen en el borde inferior de la aplicación de Zoom. Esta presentación, la presentación de hoy de María Laura Tinelli va a estar disponible como siempre en el enlace en la página junto con todas las presentaciones anteriores y todos los comentarios. Esta reunión, además de poder presenciarla a través de estas pantallas de Zoom, pueden seguirla en vivo también a través de las redes sociales de WWF, del PNUD y de la Comisión Nacional de Valores. Quiero comentarles algo que varias personas nos han hecho llegar como inquietud, con relación al tema de los certificados de este programa, por asistir a este programa. Van a ser enviados dentro de los 15 días de finalizado este programa, o sea, a partir de ahora dentro de 15 días más o menos, y no se olviden de completar el formulario de evaluación, de encuesta, que realmente nos ayuda muchísimo a poder mejorar todo este tipo de reuniones para beneficio de todos. En el día de hoy tenemos como una invitada especial a María Laura Tinelli. Vamos a tener una agenda muy, muy interesante sobre los bonos, los estándares de los bonos SDG, así que realmente va a ser muy valioso. Se ha hecho un trabajo muy intenso sobre este tema, así que quiero comentarles sobre nuestra invitada. María Laura es directora de Club Partner, es una firma especializada en inversión de impacto con sede en Argentina y en el Reino Unido, y tiene una notable experiencia. Ustedes podrán ver allí en la pantalla todo el trabajo que ha venido realizando, así que compartir con ella la presentación de hoy y sus comentarios va a ser realmente un lujo. Así que sin más preámbulos, le voy a pedir a María Laura que comience con su presentación. Muy bienvenida y te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Gustavo, y muchísimas gracias a todo el equipo del PNUD, de UNPFI y a todos los que hacen posible el que hoy estemos conversando. Voy a compartir mi pantalla y comenzamos. La manera en que vamos a estructurar la charla de hoy es, vamos a hacer una pequeña introducción acerca del contexto en Paraguay, que es muy relevante y es importante, y es en base a un estudio que desarrollamos junto al PNUD en el país sobre inversiones de impacto, inversiones sustentables y alineadas a ODS, y después pasamos ya de lleno a hablar sobre los estándares ODS y sobre todo el trabajo que desarrolla el equipo de SDG Impact dentro del PNUD. Vamos a dejar después hacia el final de la presentación suficiente tiempo para preguntas, y los invito a hacer esas preguntas, tanto hoy, durante este webinar, como también si necesitan hacer preguntas una vez que miren los estándares y tengan tiempo de leerlos, también o a mi casilla de correo o a la casilla de correo de SDG Impact. Entonces, la idea es que esto también sea como una conversación y que podamos responder la mayor cantidad de dudas y consultas que tengan. Voy a comentar brevemente sobre el trabajo que hemos desarrollado en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Paraguay, que trata sobre las oportunidades y los desafíos que presenta el mercado paraguayo para el desarrollo de este tipo de inversiones. Y es pertinente hablar de esto porque Paraguay presenta un momento único, una ventana de oportunidad única en su historia y en su camino hacia el desarrollo de este tipo de inversiones,
que existe hoy porque Paraguay viene desarrollando una serie de tareas muy importantes, entre la que se encuentra primero la alineación de toda la agenda nacional de desarrollo hacia la Agenda 2030 y hacia los ODS, mostrando a comparación de otros países de la región que también estamos estudiando, una mayor alineación, o una alineación mucho más concreta y consistente que otros países que estamos estudiando de la región. El Paraguay, tanto a nivel gubernamental como a nivel regulación, ha desarrollado grandes avances en materia de no solo alineación de su agenda de desarrollo a la Agenda 2030, sino también al generar las condiciones de mercado para que este tipo de inversiones y este tipo de finanzas puedan tomar vigor en el país. Entonces, dentro de ese marco y dentro de la agenda de progreso hacia la Agenda 2030 del Paraguay, es que también encontramos el impulso que se le da a las inversiones alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, con el lanzamiento de los lineamientos de la CNB para bonos ODS siendo uno de sus principales corolarios. Entre los desafíos que se encuentran aún en Paraguay o que el estudio observa, principalmente se pueden resumir en tres grandes líneas. La primera es fortalecer la institucionalidad a nivel gobierno para poder darle seguimiento y para poder monitorear los avances que realmente se están haciendo hacia alcanzar los objetivos que Paraguay se plantea como país, tanto como gobierno como distintos actores del sector privado. Por otro lado, el poder congregar y sumar a mayor cantidad de actores, sobre todo provenientes del sector privado, hacia el progreso en la alineación y en la inversión hacia los ODS. Y en tercer lugar, es darle continuidad al trabajo que ya inició el gobierno de Paraguay en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otras agencias de cooperación internacional, para dar cabida dentro de su agenda país a la Agenda 2030 y para después hacer un seguimiento del progreso que todos esperamos ver en el país. Entonces esto como marco es muy importante, porque los lineamientos que lanza la CNB para bonos ODS no nacen en un vacío, sino nacen de todo un trabajo desde distintos actores, tanto de mercado como de gobierno, como de la cooperación, como del sector privado. Un ejemplo, la Mesa de Finanzas Sostenibles en Paraguay, que hacen que hoy lleguemos a esto. Por otro lado, el estudio, y ya metiéndonos más de lleno en lo que son inversiones catalogadas como de impacto, encuentra una serie de desafíos y oportunidades. Este estudio va a estar siendo presentado formalmente a mediados de julio, y bueno, creo que muchos de ustedes serán invitados a esa presentación, pero esto es como para darles un pantallazo muy general de un estudio que tiene mucha más profundidad que 2 slides, de los desafíos y oportunidades que encontramos. En cuanto a los desafíos que todavía persisten para poder desarrollar este tipo de inversiones en Paraguay, encontramos por un lado un desafío que es común a todos los países de la región del Cono Sur, que es la falta de capacitación y de asistencia técnica, sobre todo hacia los actores del sector privado, los inversores privados o los actores del sector corporativo, para que entiendan mejor de qué se tratan este tipo de inversiones y cómo se pueden desarrollar y llevar a la práctica. Por otro lado, hay todavía una falta o una deficiencia en el acompañamiento que se le da a emprendedores que nacen de triple impacto. Hay algunos ejemplos muy exitosos en Paraguay, que vienen tanto apoyados desde el gobierno, desde la cooperación o desde el sector privado, pero todavía, y si lo comparamos con otros países de la región, hay un camino para recorrer ahí. Y por otro lado, hay una cultura muy conservadora en lo que hace al sector corporativo paraguayo y al sector de inversión o financiero paraguayo, que está transitando y dando estos primeros pasos hacia un modelo de inversión alineado a una agenda de sustentabilidad, alineado a ODS o alineado a criterios de impacto. Entonces ahí hay todavía un camino para recorrer. Y en cuanto a las oportunidades, que son muchas, y que es un momento, como decía al principio, muy fértil y muy importante para Paraguay, vemos primero un bono demográfico que es atípico para el resto de los países de la región y que le da a Paraguay una ventaja comparativa versus sus pares en la región. Este bono demográfico lo que hace es que primero permee la visión de mundo y la visión de país que quieren ver las nuevas generaciones con mucha más fuerza que en otros países que tienen pirámides de población invertida hacia mayoría de personas
como entrando a la tercera edad o ya en su vida adulta, versus un país como Paraguay, en donde la mayoría de las personas están todavía en edad muy joven, entrando recién ahora al mercado laboral. Entonces eso impulsa ciertas tendencias dentro del país que van a tener un efecto positivo sobre la alineación con criterios de sustentabilidad, tanto en lo corporativo como en el gobierno, como en la inversión. Por otro lado, Paraguay es un mercado muy dinámico, muy ágil, chico, en donde se presta perfectamente para testear distintas iniciativas muy innovadoras de inversión alineada tanto a ODS como a sustentabilidad. Los bonos ODS es un ejemplo, pero también hay muchos otros. Por otro lado, hay una enorme apertura del gobierno, no solo para alinear su plan de desarrollo país hacia la agenda ODS, sino también una apertura para la innovación en materia de inversión orientada a la sustentabilidad, y por otro lado hay condiciones fiscales y tributarias muy, muy atractivas si comparamos a Paraguay contra otros países de la región, lo cual, combinado con lo antedicho, hace que Paraguay sea un lugar muy rico y con muchísimas oportunidades para desarrollar este tipo de negocios. Sin más, pasamos entonces ahora a lo que nos convoca hoy. Pero antes de hablar de los estándares hay que entender por qué el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desarrolla como un startup adentro del organismo que se llama SDG Impact, y qué ofrece SDG Impact al mercado y qué viene a resolver SDG Impact. Entonces, básicamente SDG Impact es un equipo que ya tiene más de 2 años, es un equipo chico, pero multinacional. Tiene personas que conforman este equipo en distintas partes del mundo, todos expertos en un área de lo que este equipo ofrece al mercado globalmente, y enfoca su trabajo básicamente en tres ofertas al mercado que responden a 3 gaps que encontraron en el mercado y que observan desde el PNUD. La primera es que ofrece inteligencia de mercado, tanto en la producción de datos como en la producción de conocimiento, inteligencia de mercado, mapas sobre inversión de impacto, inversión alineado de ODS, de los cuales ahora vamos a hablar un poco, facilita que el mercado se capacite, entienda e implemente estándares de mejores prácticas, desarrolla estos estándares de mejores prácticas y ayuda a los usuarios de esos estándares, no solo en la gestión de ese impacto y en la utilización de esos estándares, sino también en brindar una garantía de calidad sobre el uso de los estándares y la aplicación de los mismos. Es pertinente en el mundo en que vivimos hoy hablar de cómo COVID afecta no solo este tipo de inversiones alineadas hacia los ODS, sino también acelera el trabajo de un equipo como SDG Impact, que brinda inteligencia de mercado, ayuda al mercado a entender cómo lo tiene que hacer y por otro lado provee como sello de garantía en buenas prácticas. Entonces, lo que ha hecho COVID particularmente es que ha puesto en relevancia la importancia que tienen los objetivos de desarrollo sostenible, no solo para los gobiernos, sino muy importante para los distintos actores dentro del ecosistema de inversión privada, dentro del ecosistema de inversión multilateral y también dentro del sector corporativo. Entonces, lo que COVID hace es acelerar la conversación y la alineación de los actores, sobre todo del sector financiero y sector corporativo, detrás de los ODS. Y esta aceleración de la conversación y esta aceleración del impulso que se le da a la alineación de inversores y el sector corporativo detrás de los ODS pone aún más en relevancia la importancia y la urgencia de que el equipo que trabaja en SDG Impact pueda brindarle al mercado las herramientas que necesita para poder avanzar en este camino. Entonces, el PNUD está directamente ligado y es como el steward, ¿no? Es el organismo dentro de Naciones Unidas que se ocupa de velar por los ODS, de velar por el cumplimiento de los ODS, de velar por la correcta aplicación de los ODS, ya sea gobierno, ya sea sector corporativo, ya sea sector financiero. Entonces, el PNUD tiene un rol muy fundamental dentro de todas las agencias de ONU en todo lo que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, y es por eso que el equipo de SDG Impact nace
desde adentro del PNUD, pero para brindar servicios no solo a todo el resto de las agencias de ONU en lo relativo al trabajo que brindan y a la oferta que hacen al mercado, sino y muy especialmente al sector privado, al sector corporativo y al sector como de intermediarios de mercado que van a estar utilizando estos estándares. Entonces, ¿por qué el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a través del SDG Impact, considera que tiene que trabajar sobre estas tres grandes líneas? La primera tiene que ver con lo que quizás muchos de ustedes conocen como el impact washing o como el lavado de impacto o la utilización o la mal utilización de los objetivos de desarrollo sostenible o de distintas cuestiones de sostenibilidad medioambiental para presentar una imagen mucho más perfecta de lo que en realidad esa empresa o ese inversor están desarrollando. Entonces, hoy por hoy, el 72% de las empresas que fueron relevadas por Pricewaterhouse en el 2019 mencionan a los ODS en sus informes, pero solo el 25% los incluyen de manera robusta en su estrategia comercial y en su estrategia de inversión. Tan solo el 14% de las empresas que mencionan un ODS y ponen el dibujito de colores, etcétera, lo menciona los objetivos específicos, o los targets dentro del ODS que eligieron, y solo el 1% lo reporta utilizando medidas cuantitativas adecuadas. Entonces, es por esto, en parte, que PNUD, como organismo que vela por la correcta utilización de los ODS como esta hoja de ruta a la que todos como comunidad global nos suscribimos, desarrolla el equipo de SDG Impact. Como decíamos recién, los ODS, sobre todo en un mundo COVID y post-COVID, se convierten en una hoja de ruta aún más pertinente, no solo para los gobiernos, que son los que hasta ahora más han adoptado cierta rigurosidad en la aplicación de la Agenda 2030 a sus agendas de desarrollo o a sus agendas país de manera individual, sino también, y muy importante, el sector privado y el sector corporativo y financiero tienen que hacer como una adopción muchísimo más rigurosa y más concreta que lo que venían haciendo hasta ahora. El SDG Impact entonces tiene como visión un mundo en donde el capital se alinea detrás de los objetivos de desarrollo sostenible, y esto tiene que ver con que ya ha sido identificado no solo por distintos estudios que desarrollaron las Naciones Unidas, sino también otras agencias como el Banco Interamericano de Desarrollo, de que el gap de financiamiento, si queremos como comunidad global alcanzar los ODS, está en los 3.5 y 7 trillones de dólares anuales, y que la única manera de resolver ese gap es alinear al sector privado detrás del alcance de los ODS. Y para poder hacer eso, necesitamos una hoja de ruta más clara como sector privado para poder empujar todos juntos, si se quiere, y para poder alinear los esfuerzos y para poder contabilizar bien qué se está haciendo y dónde están los gaps y qué es lo que falta hacer para poder llegar a los objetivos que plantean los ODS como comunidad global. Entonces, el SDG Impact, como comentábamos hace un ratito, va a apoyar al sector privado a que pueda desarrollar inversiones alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, brindándole ciertas herramientas y brindándole ciertas garantías de buena práctica. Entonces, por un lado, va a autenticar o va a verificar que las afirmaciones que se hacen utilizando los ODS, tanto para inversores como para una empresa, sean realmente consistentes con lo que esa empresa o ese inversor hizo, ¿no? Entonces, por un lado, va a dar como esa garantía de buen uso y de buena práctica, que también ayuda al mercado a mejorar y a elevar su vara y a caminar como hacia los ODS tal cual fueron plasmados cuando se desarrollaron hace ya una década. Por otro lado, le va a brindar al sector privado el acceso a la información concreta y fidedigna sobre dónde están esas oportunidades de inversión alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Una de los comentarios que yo más escucho en la línea de trabajo en la que desarrollo
es del lado de los inversores es, bueno, yo quiero invertir alineado ODS, o quiero invertir con impacto. El problema es que no encuentro las oportunidades de inversión, o no encuentro las oportunidades de inversión viable, lo que me llega no me sirve. Bueno, este es el segundo gap de mercado que identifica el equipo de SDG Impact y sobre el que trabaja con una solución, con una herramienta para resolverlo, que son los Investor Maps. Y como el tercer gap de mercado y la tercera área de trabajo que tiene el equipo de SDG Impact, identifica estas oportunidades de inversión, identifica estas oportunidades de mejora y trabaja sobre ellas. Entonces, el equipo de SDG Impact, en alianza con otros actores, que ahora vamos a comentar un poquito, trabaja, por un lado, entregándole al mercado estándares de buenas prácticas, las normas de verificación de esas buenas prácticas, y brindándole ese sello de garantía ODS en la aplicabilidad y la aplicación correcta o no, o en qué parte del camino está el inversor o la empresa que está utilizando esos estándares de buenas prácticas para recibir ese sello de calidad. Y ahora vamos a comentar más en detalle cómo aplica esto a los bonos. Segundo lugar, desarrolla mapas de inversiones en distintos países de la región. Paraguay va a estar desarrollando uno de estos mapas, y lo que hacen estos mapas son identificar las oportunidades de inversión concretas y viables que ofrece ese mercado en particular, y las pone a disposición del mercado justamente para que esos inversores que están buscando alinear sus inversiones a ODS puedan encontrarlas. Y esto puede ir desde un bono hasta una inversión en una empresa determinada. Y en tercer lugar, lo que hace el equipo de SDG Impact es facilita, por un lado, la capacitación entre los actores de mercado que quieren utilizar estos estándares de mejores prácticas. Eso lo va a estar haciendo a partir de la segunda mitad de este año en alianza con la Universidad Duke en Estados Unidos, y facilita las conversaciones a nivel internacional para lograr la alineación de actores que incluyen desde los que ofrecen herramientas y metodologías para la medición alineado de ODS, hasta los que ofrecen al mercado principios a los cuales los distintos inversores se pueden suscribir, hasta los que ofrecen estándares al mercado. Entonces, lo que facilita son estas conversaciones, tanto entre actores del sector privado, del sector financiero, de los gobiernos, y por otro lado, las conversaciones y el acuerdo entre los distintos actores de mercado que colocan los estándares y ofrecen las metodologías para el reporte y verificación. Voy a hablar muy brevemente de lo que son los mapas de inversores, porque a raíz de COVID también lo que ha pasado con el trabajo que ofrece SDG Impact en este punto es que se acelera y se simplifica la tarea justamente para poder ofrecer esto a los países y para que los países puedan identificar cuáles son aquellas oportunidades de inversión alineadas a objetivos de desarrollo sostenible y poder ofrecer esto al mercado lo más rápido posible, tanto al mercado local como al mercado internacional, que incluye tanto inversores como multilaterales. Entonces, esta tarea que el equipo de SDG Impact había comenzado con algunos países de África, Brasil en el caso de América Latina, iban piloteando y testeando la herramienta junto con quien realiza estos mapas, que es PricewaterhouseCoopers. Ahora se acelera y se ofrece tanto en su versión más larga como en su versión simplificada para que los países puedan aprovechar también el momentum y alinear cada vez más capital hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este análisis para identificar oportunidades de inversión alineadas ODS utiliza ciertos criterios que ahora van a ver cómo permean hacia los estándares también, que permiten de manera muy estratégica alinear los objetivos de desarrollo sostenible con el impacto que esa organización, inversión o inversor quiere ver en el mercado. Permite identificar cuáles son las prioridades de inversión para ese emisor, si es un bono, para esa compañía o para ese fondo. Permite identificar cuáles son los riesgos y cuáles son los factores que habilitan a que esa inversión sea viable. Hace un análisis del modelo de negocio y la robustez del caso de inversión que ofrece al mercado esa oportunidad,
y identifica, por último, esas áreas de inversión alineadas a los distintos ODS y le ofrece al mercado un menú de opciones que se ofrece a través de una plataforma dinámica e interactiva electrónica. Le ofrece este menú de opciones, que puede ser, por ejemplo, en buena salud, o en el ODS 4, educación de calidad, o acceso a agua y saneamiento, y va identificando estas distintas oportunidades en los países en donde desarrolla el mapeo y las ofrece al mercado, no solo de ese país, sino globalmente. Entonces, es interesante ver también como varios países de América Latina, porque sé que en la audiencia hay, muchos de ustedes son de la región, han presentado una solicitud para desarrollar el mapeo, y creo que esto es un muy buen primer paso, no solo para atraer inversiones, sino también para colocar en el mapa el buen trabajo que muchos de ustedes en los distintos países están desarrollando. Y ahora sí, vamos a lo que teníamos que comentar hoy, que son los estándares de gestión y buenas prácticas y la oferta del SDG Impact en lo relacionado a los bonos ODS. Entonces, SDG Impact trabaja sobre la gestión del impacto, no trabaja sobre solo la medición del impacto alineado ODS, no trabaja sobre una taxonomía de métricas, no trabaja sobre una metodología específica, sino que adopta un criterio mucho más amplio y tiene que ver con la gestión del impacto. Y ese criterio más amplio es lo que le permite también como resolver una pieza que faltaba dentro de la cadena y dentro del mercado para poder hacer que aplicar los objetivos de desarrollo sostenible permeen tanto a la estrategia de ese fondo o a la estrategia de ese emisor, desde ahí todo el camino hasta cómo después ese emisor o ese fondo reportan el impacto que están teniendo y cuánto de ese impacto pueden alinear un ODS y hasta dónde llegaron en el camino que se trazaron. Entonces, esta visión un poco más macro y más filosófica de hablar de gestión del impacto en vez de hablar de una taxonomía o una metodología o una herramienta más específica, permite que la metodología pueda ser utilizada por distintos actores dentro del sistema financiero. Por un lado, es útil para los emisores de bonos ODS, es útil también para los gestores de fondos de capital privado o capital de riesgo, es útil para las empresas, porque lo que los estándares promueven y proponen es justamente tener una mirada mucho más 360 que solo un pedazo de la cadena. Por otro lado, la utilización correcta de los estándares, una vez que han sido utilizados, que han sido reportados y que han sido verificados y certificados por el sello ODS del que vamos a hablar ahora un poquito, permite a los inversores poder comparar distintas ofertas de inversión alineadas a los ODS que ofrece el mercado. Y le permite, por ejemplo, comparar entre el bono A del país X alineado ODS con el bono B de otro país, o dentro del mismo país, entre un bono y otro, y entre si un bono o el otro utilizaron o no estos estándares de mejores prácticas y recibieron ese sello. Entonces, le permite ver la trazabilidad de la información y le permite comparar esa información, que es uno de los objetivos clave que tienen estos estándares ODS. Y por otro lado, es útil para los que evalúan y asesoran, en este caso los bonos ODS, pero también, por ejemplo, un LP que va a invertir en un fondo de capital privado o capital emprendedor, evaluar y verificar si estas prácticas de gestión de impacto son realmente robustas o no, y lo puede comparar contra benchmarks que ofrece ya el mercado y otros que a medida que avance el trabajo de SDG Impact van a estar disponibles al mercado para justamente poder comparar cómo se ve algo que está bien hecho en materia de buenos estándares de buenas prácticas alineados a los ODS y cómo se ve algo que quizás no es tan robusto. Entonces, como comentábamos recién, los estándares de ODS funcionan porque vienen a resolver un gap que existe en el mercado,
entre lo que son los principios, por ejemplo, los principios de la IFC para inversores de impacto, o los principios de inversión responsable del PRI, y los informes que después que realizan esos suscriptores a los principios, de cómo están aplicando esos principios, ya sea porque son un emisor de un bono o un inversor responsable o un inversor de impacto. Entonces, lo que permiten los estándares de mejores prácticas es justamente estandarizar y dar transparencia y dar garantías de un buen uso de los objetivos de desarrollo sostenible para el que después va a estar evaluando o para el que después va a estar seleccionando en qué invierte alineado de esos. Lo que permite entonces es dar esta mirada más holística y más global de cuáles son las mejores prácticas y encajar esta pieza del rompecabezas dentro del ciclo o dentro de la cadena de ofertas, mejor dicho, que tiene el mercado ya hoy en día para que un inversor alinee sus prácticas a una inversión alineado de ese o responsable o de impacto. Entonces permite tener este lenguaje común y permite como traducir esta información que a veces viene de distintas fuentes en algo que sea comparable y en algo que sea más fácilmente entendible por los distintos actores del mercado, que es algo que hoy en día es una de las principales críticas que se le hace a la oferta que hay disponible de distintas metodologías de reporte, de distintos estándares de mejores prácticas. Y la crítica que se le hace muy fuertemente es que hay una sobrecarga de información, de estándares, de oferta en cuanto a metodologías y herramientas y taxonomías que hacen muy difícil la tarea del inversor, primero de identificar cuáles son esos mejores estándares y segundo, utilizarlos correctamente y poder comparar entre lo que reporta uno y lo que reporta otro. Este gap de mercado que el equipo de SDG Impact identificó es lo que vienen a resolver los estándares de mejores prácticas. Entonces, vamos a hablar ahora específicamente de los estándares para bonos. Los estándares para bonos están disponibles al final de la presentación, van a encontrar el link y si no les podemos enviar el reporte en sí mismo. Y están todavía en un periodo de consulta que dura hasta fines de julio. Y que recalco es muy, muy importante que los actores de los distintos mercados latinoamericanos participen, porque si no, la vara va a estar puesta por actores que vienen de otros mercados en distintas regiones del mundo que tienen diferentes niveles de desarrollo en lo que hace a las prácticas de inversiones sostenibles o de inversiones alineadas a ODS. Entonces, desde ya los invito a que puedan participar de este periodo de consulta. Pero básicamente, los estándares de mejores prácticas para ODS son 6 estándares, lo mismo que para los estándares de capital privado y capital emprendedor, cuyo periodo de consulta se desarrolló el año pasado y ahora están en un último periodo de consulta en su versión revisada. Son 6 estándares que tratan de simplificar toneladas de información y de un rastrillaje muy minucioso que realizó el equipo del SDG Impact en cuanto a todas los estándares, principios, metodologías, herramientas, actores del mercado internacional que ofrecen esto al mercado para identificar cuáles son los más relevantes, cómo utilizarlos y cómo ayudar a los emisores a poder aplicar estas mejores prácticas de manera correcta. Entonces, los estándares son 6. Esos 6 estándares a su vez tienen 25 indicadores esenciales. Esos 25 indicadores esenciales es lo que un emisor tiene que cumplir para tener el sello ODS como desarrollado, como que los cumple por completo, y a su vez se acompañan con 13 indicadores extendidos que no necesita, pero que se los incentiva a que los observen y los traten de cumplir para obtener ese sello. Por otro lado, los estándares ofrecen todo un listado de evidencia para cada uno de estos indicadores, para cada uno de los 25 indicadores esenciales y los 13 indicadores extendidos, que guían la implementación. Entonces, el estándar ofrece el estándar, los indicadores esenciales, y después guía al usuario en la implementación. Es didáctico en ese sentido, en que guía al usuario paso por paso.
Y como si eso fuera poco, ofrece como anexo toda una guía muy, muy, muy completa sobre los recursos disponibles. La guía es como si tuvieran su biblioteca personalizada sobre cuáles son las mejores prácticas que están hoy en el mercado disponibles para utilizarse. Esto es importante porque se relaciona a lo que yo comentaba hace un ratito, y es que hay una sobrecarga en el mercado de iniciativas y estándares y principios que hacen muy difícil decodificar la información y entender qué es lo que tiene sentido utilizar. Sobre todo, esto es importante para mercados emergentes, que como entran en este momento a la conversación de sustentabilidad y de inversiones alineadas a ODS, etcétera, encuentran un mercado bastante desarrollado en donde hay por lo menos unas 50 iniciativas catalogadas como esta es la mejor práctica o este es el mejor estándar. Y es por eso que el trabajo de SDG Impact es tan importante, porque ha depurado toda esa información por la que varios actores del mercado han tenido que pagar hasta no hace tanto para hacerlo. Y esto de manera anecdótica, dentro del trabajo que hemos desarrollado en los últimos años en Acrux, en 3 oportunidades, un fondo, un gobierno y un family office han contratado los servicios para hacer el trabajo que SDG Impact pone ahora a disposición de mercado de manera gratuita, y es decodificar cuáles son esos mejores estándares, decodificar cuáles son las mejores prácticas. Entonces, más allá de si deciden como emisores utilizar la clasificación y después salir a buscar el sello de garantía, es una excelente herramienta para entender por dónde ir, para entender cómo navegar, como dicen los ingleses, what does good look like, cómo se ve algo que es bueno y que es robusto en materia de sustentabilidad y en materia de utilización de los ODS como columna vertebral. Entonces, la estructura que tienen los estándares sigue la misma lógica, tanto para los estándares ODS como para los estándares de fondos de capital privado y de riesgo, y cuando se lancen al mercado en la segunda mitad de este año, los estándares para empresas. Entonces, estos 6 estándares están divididos en cuatro como clusters, en cuatro áreas. La primera tiene que ver con la intención estratégica y el cómo ese emisor incorpora los objetivos y las metas de impacto de esos ODS dentro de cómo define esos ODS dentro de su estrategia para desarrollar ese bono o ese fondo o su estrategia de inversión alineada a ODS desde una empresa. Y eso es el estándar 1. El estándar 1 va a hablar de cómo se incorpora esta lógica dentro de la estrategia que ese emisor tiene. El segundo clúster, el segundo grupo de estándares es quizás el más importante porque es lo que más ayuda, bueno, no es que sea más importante, son todos importantes, pero es lo que más acompaña a ese emisor dentro de su camino para la incorporación de estos estándares de mejores prácticas. Y tiene que ver con la incorporación que ese emisor hace de los estándares de buenas prácticas dentro de cómo va, dentro de sus procesos internos y dentro de cómo va a medir, cómo va a monitorear primero, a medir y después a reportar el cómo está alcanzando o no esas metas que se trazó en el clúster 1, que es el estándar 1, que es la definición estratégica. El tercer clúster es un estándar, que es el estándar número 5, y versa sobre la transparencia y comparabilidad de esos datos. Hablábamos recién de la importancia de que un inversor pueda entender cuando mire 2 inversiones, que las 2 digan que están alineadas ODS, si la información es comparable, si hay un benchmark disponible, etc. Y esta transparencia y esta comparabilidad de los datos es fundamental si lo que se quiere es avanzar esta agenda y alinear más miles de millones de dólares detrás de los ODS. Y el último punto tiene que ver, y es muy importante, con el contexto y la gobernanza, y cómo cómo ese emisor o ese fondo integra la gestión del impacto alineado de ese dentro de su esquema de supervisión y su esquema de rendición de cuentas interno. Entonces, es cuán arriba dentro de la jerarquía de toma de decisiones y de gobernanza
de ese administrador o de ese emisor están incorporados estos criterios. O sea, tiene que hacer el 360, tiene que bajar desde el tomador de decisión hasta la estrategia, hasta los procesos que se utilizan para el monitoreo y medición, hasta el último paso, que es la comparabilidad de los datos una vez que se reportan. Entonces, recalco una vez más esto porque muchas personas y muchas de las personas con las que yo vengo hablando, muchas de las organizaciones, mejor dicho, con las que vengo hablando en América Latina, buscan, cuando van y abren los estándares, lo que están buscando es una herramienta de medición. Los estándares no ofrecen una herramienta de medición per se, te indican dónde está la herramienta de medición que sirve para cada uno de los estándares y para cada uno de los indicadores esenciales que proponen, pero no es una herramienta per se, no es una taxonomía de métricas como puede ser IRIS Plus, que ha sido considerada para redactar los estándares, pero no ofrece esto una taxonomía, ni la taxonomía de sustentabilidad de la Unión Europea. Lo que ofrece es un estándar de garantía de buenas prácticas, es un sistema de gestión de impacto. Si se acuerdan lo que mencionábamos recién, te ofrece el marco más general para que puedas navegar la diversidad de herramientas y de taxonomías que existen y están a disposición, seleccionando las que son más apropiadas para la organización y también las mejores. ¿Cómo se construyeron los estándares y por qué es tan importante que comenten y que puedan participar de este periodo de consulta que está abierto hasta el 31 de julio? Por un lado, incorporan, como es lógico, los objetivos de desarrollo sostenible con todos los indicadores que cada uno de los objetivos tiene y todas las como iniciativas que hasta ahora venían trabajando sobre la medición y reporte de los objetivos de desarrollo sostenible. Iniciativas como el reporte integrado, como el GRI y otras que están a disposición hoy del mercado. Por otro lado, y muy importante, y ahora vamos a hablar un poco de esto, el Impact Management Project, conocido como el IMP. El Impact Management Project es un marco que instala el tema de que al impacto hay que gerenciarlo, no hay que solo medirlo y reportarlo, sino que el impacto, para poder llegar a medir y reportar, tenés que haberlo incorporado desde la concepción de ese fondo o de esa empresa o de ese bono, y entonces de lo que habla es del gerenciamiento del impacto, que como habrán visto es de lo mismo que hablan los estándares. Los estándares incorporan la lógica de IMP porque esta es una lógica y es a donde ha migrado la conversación internacional sobre mejores prácticas en reporte y medición. Entonces, es una lógica que se aplica a todos, tanto un gobierno como una empresa, como una startup, como una ONG, como un inversor, como un emisor de bono. Y por eso están incorporados aquí. En tercer lugar, la participación de los interesados. Hay un constante proceso de retroalimentación que viene de los que lo están usando en el mercado. Los estándares ODS están ahora en un periodo de consulta y una vez que pasen el periodo de consulta no quedan escritos en piedra. Si más adelante hay una mejora o hay algo adicional, se va a hacer y se deja la puerta abierta para una constante retroalimentación de los usuarios para justamente mejorarlos y hacerlos cada vez más utilizables. Y por otro lado, la interoperabilidad entre los estándares y lo que proponen y todas las demás iniciativas que hoy por hoy son las más reconocidas y avaladas, como por ejemplo los principios de inversión de impacto de la IFC o la taxonomía de la Unión Europea para sustentabilidad y tantas otras. Entonces, conecta todas las distintas piezas. Esto es lo que comentábamos recién, y estos son algunos ejemplos de los múltiples que existen en donde el equipo de SDG Impact o con los que el equipo del SDG Impact ha trabajado para definir estos estándares de mejores prácticas. Por eso es que les digo que el trabajo que ha hecho este equipo y lo que pone a disposición del mercado es una pieza clave y que le faltaba al mercado. Hasta ahora un fondo tenía que pagar para que alguien le decodificara la información y esto está ahora decodificado y están incluidos, como verán aquí, todos los principales organismos que operan sobre el sector financiero, justamente para llevar tranquilidad al mercado o a un emisor de bonos de que cuando utiliza los estándares está utilizando
como lo más alto de a dónde está la conversación hoy en día en cuanto a mejores prácticas, en cuanto a herramientas, en cuanto a taxonomías, etc. Voy a detenerme un segundito para explicar la lógica del ABC, del Impact Management Project, porque si bien esto en algunas regiones del mundo ya es una conversación que se conoce un poco más, en América Latina todavía no ha permeado tanto y creo que vale la pena detenerse un segundito. Entonces, como explicaba recién, el Impact Management Project es esta iniciativa global que aúna bajo su órbita a distintos actores de mercado pasando por toda la cadena, desde un gobierno hasta una ONG. O sea, pasan realmente por toda la cadena y lo que descubren es que no se puede hablar más de medición de impacto, de lo que hay que hablar es la gestión del impacto y parten de la premisa de que todo lo que hacemos tiene impacto. No importa si sos una ONG, un emisor de un bono o un fondo de private equity. Y que básicamente ese impacto que todos tenemos se puede ordenar en 3 grandes nodos, el ABC del impacto. El primero son aquellas acciones o inversiones que actúan para evitar daños, que restan a llegar a los ODS en este caso. Entonces, si ese inversor o ese emisor solo está actuando para evitar daños, está bien, se coloca en esa categoría. Si va un pasito más y además de actuar para evitar daños, intenta con esa acción beneficiar a las partes que se involucran en esa inversión o en ese bono, es como que está un estadio más allá. Y si por otro lado contribuye a brindar soluciones alineadas a los ODS o contribuye a brindar soluciones en materia social o medioambiental, está como en el estadio más avanzado en lo que a inversiones de este tipo se refieren. Entonces, esta lógica ABC se complementa con 5 preguntas, 5 palabras que completan este marco conceptual que brinda el Impact Management Project, que son el qué, el quién, el cuánto, la contribución y el riesgo. Es qué resultado quiere alcanzar ese emisor. Entonces, cuando se acuerdan el estándar 1, que habla de estrategia, es qué es lo que querés lograr con esto, bueno, es esto, es qué es lo que quiero lograr, cuál es el resultado que quiero alcanzar, para quién estoy produciendo este resultado, quiénes son las partes interesadas que quiero afectar, cuánto cambio ocurre dentro de mi gestión o dentro de mi emisión de ese bono. ¿Cuál es mi contribución versus cuál es la contribución de lo que estaba pasando en ese mercado en el momento en que emití ese bono? Y cuál es el riesgo de que el resultado que quería alcanzar no se alcance. Entonces, la combinación de este ABC y de estas 5 preguntas es lo que permea y es la columna vertebral en conjunto con los objetivos de desarrollo sostenible que corre por detrás de los estándares ODS, tanto para bonos como para Private Equity Venture Capital y para empresas. Estoy consciente del tiempo y esto ya lo comenté, así que voy a pasar directamente aquí. Hablar de un poco más como el otro recurso que ofrece el SDG Impact, que tiene que ver con la garantía de buen uso y de mejores prácticas, que es otro de los gaps que, como comentábamos al principio, identificó este equipo que tiene el mercado. Este impact washing que hay hoy en día, este 72% hablan de los ODS, pero solo 1% reporta de manera adecuada, es un problema que hay que resolver porque si no, no estamos entendiendo hacia dónde estamos yendo en relación a los ODS. Entonces, el SDG Impact básicamente lo que busca es brindar una garantía independiente, no es una garantía que vaya a poner, un sello que vaya a poner el PNUD, sino que es un sello que van a ofrecer aseguradores que están avalados y que han sido verificados ellos mismos y que han pasado los estándares ellos mismos, a través del PNUD, pero que ofrecen ellos el sello de garantía. Si alguno de ustedes conoce el GRI, es similar a cómo funciona el GRI. Estos aseguradores tienen como que pasan ellos el estándar que impone el PNUD y después pueden verificar a otros. Y esto es para garantizar que haya que permee el uso del estándar y del sello DS a la mayor cantidad de países y regiones
posible, y entonces se busca la capilaridad que le otorgan los verificadores y los aseguradores locales. Entonces, el verificador lo que va a hacer antes de colocar el sello de mejores prácticas es verificar si los 25 indicadores esenciales fueron cumplidos en su totalidad o no. Si fueron cumplidos en su totalidad, él ofrece el sello DS y lo califica como desarrollado. Si está en un proceso para alcanzar el cumplimiento de esos 25 indicadores esenciales, va a colocar en desarrollo en aquellos indicadores que todavía no se alcanzaron, y si no ha alcanzado ninguno de los indicadores, va a calificarlo como no observado. Para tener este sello, para el verificador mismo tiene que ser calificado, como decía yo antes, tanto por el PNUD como por la capacitación que PNUD va a poner al mercado, o va a ofrecer al mercado, para que estos verificadores se capaciten y después se certifiquen. Entonces, esta tarea todavía no está finalizada, es una tarea que toma tiempo, porque para que este sello tenga valor, el equipo del SDG Impact tiene que lograr acuerdo no solo con los otros como estándares de buenas prácticas que hoy por hoy operan y que son muy, muy relevantes, sobre todo para lo que es la oferta de bonos alineados ODS, como ICMA, y bueno, todo lo que son los lineamientos de mejores prácticas para bonos verdes, sociales y sostenibles, y es por eso que esta parte del trabajo del SDG Impact toma un poquito más de tiempo, porque tienen que lograr este equipo acuerdo, no solo con los que proveen este sello de garantía hoy por hoy, sino también con, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que velan por el correcto cumplimiento en el sector corporativo de los estándares para derechos humanos, por poner un ejemplo. Entonces, esto es tarea que se está desarrollando y que se espera tener como finalizado para el 2021. Entonces, esto es un space to watch, tienen que mantenerse informados de cómo avanza esto y cuándo se lanzan al mercado, porque realmente van a hacer como esa diferencia entre los que lo tienen y los que no lo tienen. Y ahora simplemente invitarlos a que por favor participen dentro del periodo de consulta. No tienen que haber lanzado un bono, tienen que quizás estar en proceso o querer lanzar un bono, o simplemente son un actor de mercado que tiene interés en utilizar esto a futuro y que tiene comentarios valiosos a desarrollar. Estos son los participantes del primer periodo de consulta de los estándares para fondos de Private Equity Venture Capital, y ahora simplemente invitarlos a que puedan participar de este periodo de consulta. Allí están los datos donde pueden no solo obtener y descargar los estándares, sino también proporcionar comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Laura. Realmente creo que es una iniciativa brillante, creo que es realmente algo que el mercado estaba necesitándolo, pero muchísimo, así que va a ser un aporte sumamente valioso. Lo primero es que tenemos muy poquitos minutos y sí tenemos un montón de preguntas para que nos comentes y nos des tus opiniones. Vamos a estar lanzando una encuesta, una pregunta hacia todos los participantes si quieren permanecer unos minutos más conectados para poder escuchar estos comentarios de María Laura y poder aclarar las dudas que quedan. Y tenemos hasta el momento 92% de las personas dijeron que están de acuerdo en continuar, así que vamos a extender más o menos unos 15 minutos, unos 10-15 minutos, dependiendo de cómo lleguemos. Hola. Entonces, la primera pregunta que tengo es, dice acá, si existe alguna relación o alianza entre SDG Impact y el Global Impact Investment Network. Sí, el Global Impact Investment Network ha sido una de las organizaciones que participaron de la consulta para la construcción de los estándares. Y la taxonomía de IRIS, que es la taxonomía de métricas de impacto, IRIS Plus, mejor dicho ahora, que
que está disponible en el mercado ha sido también considerada y está mencionada dentro de esas recomendaciones que se hacen dentro de la guía que se le ofrece al mercado para utilizar los estándares. Muchas gracias. Dice, la brecha de inversión para los ODS se estima entonces en alrededor de 3 trillones y medio de dólares, pero Green Stimulus Index estima que la inversión para reactivación del coronavirus llega a más de 11 trillones. Si podemos lograr este nivel de inversión, ¿por qué no se ha hecho aún? ¿Por qué no se ha hecho aún? Yo creo que parte tiene que ver con que hasta ahora no hubo muchísimo movimiento hacia las inversiones catalogadas como responsables, que no necesariamente alineaban o mencionaban que alineaban sus inversiones a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que ha habido en los últimos 10 años un crecimiento exponencial de inversores institucionales grandes que se movieron hacia la inversión responsable o catalogaron sus inversiones como responsables, pero después lo que no hubo es como ese seguimiento más concreto de, bueno, realmente cuánto estaban invirtiendo y hacia qué áreas y cómo lo estaban reportando. Entonces, esto es uno de los problemas que identifica el equipo de SDG Impact y por eso crean los estándares, porque justamente quizás el gap es menor que ahora, bueno, 11 trillones, pero 3.5 trillones. El problema es que no se estaba midiendo correctamente. Hay una desinformación en el mercado entre lo que, por ejemplo, mide y reporta un gobierno en cuanto a lo que está invirtiendo o haciendo alineado a los ODS, entre lo que hace, mide y reporta un inversor institucional, entre lo que hace, mide y reporta una compañía, entre lo que hace, mide y reporta una pyme en materia de ODS. Entonces, esta falta de consistencia y comparabilidad entre la información que se está recabando sobre los ODS es el problema que lleva, es la génesis del por qué existe un SDG Impact. Y es que la respuesta corta es, no es que no se hizo antes, es que no se sabe, más allá del gap, que es un estimado, realmente si hay más inversión o menos inversión de la que se estimó. Y por eso una iniciativa de este tipo tiene tanto valor para el mercado. Perfecto, clarísimo. Otra pregunta, dice, ¿cuál es el organismo que genera los análisis de mapa de inversores? Es PricewaterhouseCoopers. La, la, el, la razón por la que es de momento solo Price, porque respondo antes de que hagan la pregunta, porque es una pregunta que me hacen mucho en América Latina. ¿Por qué Price? Y porque Price es muy caro y entonces ¿por qué tienen como el monopolio, si se quiere, del desarrollo de los mapas? Y tiene que ver con que Price fue contratado para cubrir el mapeo de 6 países en el África y otros países en Medio Oriente, y desarrollaron toda la metodología y tienen como otra velocidad para poder implementarla que la que tendría un consultor local que quizás podría hacer el mismo trabajo si tiene el tiempo y demás. COVID ha acelerado la necesidad de estos mapas de inversores en distintos países, y eso hace que utilizar Price sea más sencillo y más rápido que como intentar calificar a otros para hacerlo. Clarísimo. A ver. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿es importante conocer cuáles son los estándares de SDG Impact? ¿Dónde se pueden revisar y cómo se pueden aplicar y quiénes pueden aplicarlo? Perfecto. Los estándares, hay 3 sets de estándares. Uno son los estándares para bonos ODS. Eso, el link está aquí debajo y también yo le voy a pasar al equipo de PNUD en Paraguay los 3 o los 2 reportes que están publicados como para que también los puedan tener por si alguien no lo puede bajar. Están también los estándares para fondos de capital privado y capital de riesgo. Esos estándares habían sido publicados en un primer periodo de consulta el año pasado y ahora ya están en su versión casi final, tienen un periodo de consulta final cortito de un mes hasta el 31 de julio y después ya se cierran. Y lo que va a salir en la segunda mitad del año, que está ahora en desarrollo, son los estándares ODS para empresas.
Los 3 sets de estándares, como todas las otras herramientas que ofrece SDG Impact, están disponibles de manera totalmente gratuita en la página web de SDG Impact. Y también las distintas herramientas para poder participar del periodo de consulta. Entonces, en cuanto a herramientas para la consulta, hay un set de preguntas frecuentes que pueden utilizar para guiar el trabajo, y después hay una grilla para hacer un mapeo como un gap analysis de cómo compara esa organización contra los estándares de mejores prácticas. Entonces, ese gap analysis lo que ayuda es a ordenar el cómo pueden autoevaluar dónde están dentro de la utilización de los estándares. Porque van a ver, cuando los vean, que hay, para las organizaciones que ya o lanzaron un bono DS o están en proceso de, o para una empresa o para un fondo que ya tiene criterios de sustentabilidad o de inversión de impacto, etcétera, incorporados dentro de cómo opera, muchos de los estándares que están ahí en realidad ya los están cumpliendo. Entonces, para eso sirve el gap analysis. Excelente. Bueno, aquí hay varias preguntas de la misma persona. La primera pregunta se refiere a qué entidades paraguayas otorgarían estos empréstitos. La segunda es, ¿qué certificadoras existen en el país, en Paraguay? Tercera, ¿te las voy haciendo o quizás Sí. te voy haciendo de a una y... No, me acuerdo, pueden venir todas juntas. Bueno, genial. Yo ya me olvidé de la primera. ¿Tendremos una guía o manual cómo alinear estos requerimientos para considerarlo un bono verde? Y la cuarta es, si los puntos 1 y 2, es decir, las entidades financieras paraguayas y los certificadores pueden ser del exterior. Perfecto. Esta es una pregunta que siempre surge. Los verificadores, los aseguradores, digamos, los que van a poner el sello, pueden ser paraguayos o pueden venir del exterior. Y la organización, el emisor, puede utilizar lo que prefiera, el de Paraguay, el de la Big Four o el de Argentina, para tal caso. Lo que se busca con esto es que justamente un poco democratizar la oferta de la verificación y que los costos sean adecuados para el mercado donde ese emisor o esa compañía o ese fondo necesita la acreditación. Entonces, lo que se busca con esto es justamente que el costo no sea demasiado elevado, o mejor dicho, que sea adecuado para el mercado, si es Bolivia, si es Paraguay, si es Estados Unidos. Esos verificadores todavía no existen, porque el sello ODS que está desarrollando SDG Impact, como decíamos recién, está todavía en proceso de desarrollo y está en proceso de el PNUD de acordar con los distintos standard setters, con los distintos organismos internacionales que ofrecen ya un estándar, por ejemplo, ICMA, por ejemplo, los estándares para bonos verdes, sociales y sostenibles, para evitar una sobrecarga en la demanda tanto de sellos como para evitar un costo demasiado elevado para ese emisor cuando tiene que no solo adherirse a los estándares de ICMA, pedir esa segunda opinión y además tener el estándar ODS. Entonces, ese trabajo de coordinación es la piedra fundamental o es la piedra basal para después el sello ODS, y es en lo que se está trabajando ahora. Entonces, la respuesta es, no hay todavía un asegurador en Paraguay, pero no quiere decir que un intermediario de mercado paraguayo pueda certificarse cuando estén listos. Perfecto. En el caso de los países que están mapeados, la pregunta podría ser de dos maneras. Es decir, ¿qué países están comprendidos? O quizás es más fácil o más corto. ¿Hay algún país que no va a estar comprendido, mapeado, que no participe de la iniciativa? Para lo que es el mapeo de inversión, sí, porque el mapeo lo solicitan la agencia, por lo general es el PNUD, a PNUD Washington, lo solicita cada agencia local. En América Latina la demanda por el mapeo ha sido muy elevada. La mayoría de los países de América Latina, salvo los países más pequeños o países que tienen una situación de como alto conflicto en este momento, no lo han solicitado, pero la mayoría de los demás sí lo solicitaron. En el caso de Paraguay, como mencionábamos, esto está dentro está dentro de una de las iniciativas de PNUD para poder desarrollarse.
En el mundo hay varios países que ya lo desarrollaron, están los 6 países del África, más algunos países de Medio Oriente, se van agregando, piensen que es una iniciativa relativamente nueva y entonces es desde el año pasado que se están desarrollando estos mapeos, pero hay una altísima demanda para desarrollar este mapeo, porque como mencionábamos recién, el COVID ha acelerado el apetito inversor alineado a ODS, ya sea porque hay una convicción muy fuerte dentro de la jerarquía de ese fondo o de esa organización, o porque hay una presión para mantener la licencia para operar y necesitan mostrar que están invirtiendo alineados a ODS. Entonces el mapeo es ahí fundamental. Perfecto. Vamos a ver si... A ver, una última pregunta. Bueno, ya uno conoce a través de tu presentación el tema de las grandes ventajas o beneficios que tendría el tema del sello. Desde el punto de vista, digamos, de barreras, desafíos, problemas que pudieran surgir para que esto no evolucione, ¿cuáles mencionarías o cuáles tendríamos que estar atentos? A nivel personal, respondo a esta pregunta. El riesgo es que no haya acuerdo entre los que ya ofrecen un estándar en el mercado. Tiene que haber acuerdo entre varios para que el sello tenga validez. Entonces, ese acuerdo requiere de, primero, como un desarrollo conjunto de lo que va a ser ese sello de garantía, y eso es en lo que se está trabajando. Y por otro lado, tiene que haber un acuerdo de que no solo el sello como está diseñado, o qué es lo que va a estar mirando para evaluar esos 25 indicadores esenciales y los 13 adicionales, sino también quién lo va a evaluar y qué credenciales tiene, quién lo va a evaluar. Es otra parte del acuerdo que también hay que negociar y hay que acordar. Y quién va a capacitar a esos verificadores. Entonces, es un proceso que no se da de la noche a la mañana y el riesgo es que no exista acuerdo a la velocidad que se necesita. Bien, y la última pregunta. Con relación a las entidades financieras, digamos, ¿cuáles serían los criterios? ¿De qué manera, digamos, aplicarían todos todos estos pasos, estas prácticas en el caso de una entidad financiera para su cartera o para lo que quieran financiar? ¿Quiénes las pueden usar? ¿Es la pregunta? Sí, ¿No? digamos, desde el punto de vista de entidad financiera, ¿cómo aplicaría esto para una entidad financiera? Ok. Si la entidad es un fondo, básicamente utiliza los estándares, los 40 fondos que participaron, por ejemplo, del primer periodo de consulta para los fondos de capital privado, hicieron primero incorporan los estándares y ven qué tienen y qué les falta, y después intentan comenzar a avanzar en incorporar aquellos criterios, estándares, metodologías, herramientas, etcétera, que los estándares van guiando para alcanzar ese como estándar de mejor práctica y estar listo para cuando salga el sello. Si la institución financiera es un emisor, lo que tiene que hacer es revisar si es un emisor de un bono ODS o de un bono verde o sostenible o social, tiene que cotejar lo que ya desarrolló para poder dar cumplimiento a los Cumplir el estándares bono. de ICMA versus esto y ver qué le falta y qué ya tiene. Pero ese es como básicamente el primer paso. Y estar listos para cuando salga el sello, básicamente. Bueno, María Laura, muchísimas gracias. Un Creo que fue una placer. presentación excelente. Da para verlo más de una vez y trabajar e ir a la fuente, digamos, donde están todos estos materiales tan valiosos que cuando reciban la presentación cada uno de los participantes podrá atenderlos. Perfecto. Vamos llegando al cierre de este programa de webinar. Una experiencia creo que muy interesante. Hemos tratado a través de esta serie de webinars de ir sensibilizando a todo el mercado en el sentido de, digamos, qué significan las finanzas sostenibles y en qué consisten los bonos ODS. Creo que la presentación de hoy nos dio un marco general realmente muy importante. Y esto, digamos, desde el punto de vista de las finanzas sostenibles,
si hacemos un poquito de referencia, veíamos que existen como tres grandes áreas de iniciativas. Una que son las iniciativas basadas en el mercado, es decir, aquella que los propios jugadores del mercado, del sistema financiero, aportan en forma individual o que aportan en forma en conjunto. Digamos, quizás un ejemplo valioso y muy ilustrativo es el caso de la Mesa de Finanzas Sostenibles en Paraguay, que, digamos, surgió espontáneamente del mismo mercado. Otra entidad que podemos mencionar es el caso de UNEP-FI, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que también, a partir de la interacción de los distintos jugadores, de los distintos integrantes del sistema financiero, van surgiendo determinadas cosas. Otra de las iniciativas son las que llaman iniciativas nacionales, y esta es precisamente el lanzamiento de estos bonos ODS, está encuadrada dentro de esas iniciativas que buscan facilitar, buscan promover a partir de medidas del lanzamiento de un marco jurídico, de un esquema, poder ir impulsando todas estas medidas. Y finalmente tenemos las iniciativas internacionales, de las cuales, digamos, ya sean los bancos multilaterales de desarrollo, así como otro tipo de organizaciones, como el Consejo de Estabilidad Financiera Internacional, pero además como el TCFD, es decir, todos ellos buscan orientar, buscan facilitar, transmitir conocimientos y experiencias. ¿Qué es lo que entiendo que puede llegar a realmente ser un aporte valioso desde el punto de vista de los bonos ODS, en qué pueden llegar a contribuir respecto, digamos, una vez que estén instalados y funcionando? En primer lugar, porque van a mejorar las prácticas actuales en el mercado de capitales. En segundo lugar, porque claramente va a haber una expansión de ese mercado de capitales hacia otro tipo de inversores, otro tipo de fondos, otro tipo de gestores de fondos que se preocupan por la sustentabilidad. El hecho de generar un marco acorde para eso, no cabe duda que va a ayudar y muchísimo a partir de la implementación y el lanzamiento de estos bonos en su fase práctica. Uno de los temas que también puede colaborar mucho esto y que ayuda es el mercado está clamando por mayor transparencia, mayor divulgación de información. Este tipo de bonos va a permitir ir generando esa conciencia, esa cultura hacia poder, de alguna manera, poder estar accediendo a esa información, a esos datos que son sumamente importantes a la hora de tomar decisiones de inversión, a la hora de el mercado sentirse cómodo con qué tipo de empresas está trabajando o se está vinculando. Y claramente el tema que queda como también muy importante es que como que es un primer paso el lanzamiento de esta normativa hacia muchos otros lanzamientos u otro tipo de normativas, otro tipo de regulaciones que permitan ir extendiendo las finanzas o los instrumentos que puedan llegar a ser posibles en el mercado de las finanzas internacionales. Próximos pasos, plan de acción. Creo que esto va a ser tarea de todos, no solamente en el caso de Paraguay, pero creo que es una tarea para todos los países de nuestra región. Por un lado, el hecho de continuar en este camino de incluir cada vez más y mejores prácticas, como bien lo comentaba María Laura, de finanzas sostenibles. Es decir, de que el mercado que no haya más finanzas sostenibles y no sostenibles. Las finanzas deberían ser sostenibles. Favorecer, otra de las cosas en las que tenemos seguramente que trabajar y mucho, todos los países y cada uno desde su ángulo, es en el favorecer la recolección y la divulgación de informaciones y de datos que son vitales para la toma de decisiones. Sin esos datos es muy difícil poder llegar a decisiones educadas, racionales. Establecer metodologías o enfoques para que los diferentes actores que trabajan digamos, en el sistema financiero puedan informar, puedan dejar en claro cuáles son los riesgos que están corriendo, cuáles son las oportunidades que existen en el mercado financiero, y que también eso tendríamos que mapearlo, conocerlos, y también creo que en este sentido el trabajo del PNUD a través de la iniciativa puede favorecer o puede colaborar mucho. Elaboración de criterios que favorezcan la comprensión de
¿Qué tipo, la taxonomía que también digamos, mencionó María Laura, también es clave y fundamental? Tenemos que hablar todos un lenguaje común, un lenguaje, digamos, en el cual cuando digamos A sea A y todo el mundo entienda de qué sea A, y que esto sea realmente basado en un enfoque científico, no en una cuestión política o estrictamente económica. Es decir, claramente qué es verde, qué es sostenible, qué es social, tiene que quedar en claro qué actividades contribuyen a esos objetivos de desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio climático y cuáles no. Y bueno, fundamentalmente continuar con este apoyo de creación de instrumentos y de mecanismos que hagan posible el extender o ir caminando en esa ruta hacia las finanzas sostenibles. Quiero agradecerle de mi parte este trabajo que han realizado, los sponsors permitiendo que todo esto fuese posible. Claramente de mi parte también agradecer muchísimo al equipo que está detrás de cámaras, por decirlo de alguna forma, y que realmente ha sido impecable, brillante de todo punto de vista logístico. Para el cierre, voy a invitar a Carolina López. Carolina López, como recordarán, que ya lo vimos estuvimos con ella en las ediciones pasadas de estos webinars, es representante de UNEP-FI en Chile y además es la coordinadora global en términos de capacitación de UNEP-FI. Y quiero que nos dé sus palabras, su comentario respecto de esta iniciativa, de este programa, y de qué podemos esperar. Adelante, por favor, Carolina. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Felicidades, primero de todo, a María Laura por la excelente presentación. Desde la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente, UNEP-FI, me gustaría agradecer infinitamente al resto de organizadores como la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, al PNUD, a WWF de Paraguay, Gordon and Betty Moore Foundation y la iniciativa Alianza para el Desarrollo Sostenible impulsada por USAID Paraguay. Además de a nuestros colaboradores como el Climate Bonds Initiative, el Banco Interamericano de Desarrollo, Vigeo Eiris. Gracias a la unión de fuerzas de todas estas instituciones hemos podido hacer posible la realización de esta serie de 6 webinars sobre los objetivos de desarrollo sostenibles, bonos verdes, sociales y sostenibles. Y este es un claro ejemplo de la importancia del ODS 17, Alianza para la Consecución de los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias especiales a Gustavo Portalupi, quien ha realizado de forma impecable la moderación de estos 6 webinars, siempre con su sonrisa que le caracteriza. También muchísimas gracias al equipo de soporte, Celestia, Mancay, Carmen y a todos que han hecho posible que todo funcionara a la perfección. Por supuesto, a todos los participantes que nos han estado acompañando en estos webinars cada jueves. Y cada uno de ustedes es un agente muy importante en el cambio en pro del desarrollo sostenible. Esta actividad ha sido pensada en un primer momento para ser realizada de forma presencial en Paraguay. Sin embargo, dadas las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia, decidimos realizarlo de forma online y abierto al público más allá de Paraguay para que el máximo número de personas pudieran también beneficiarse de este programa de capacitación. Estamos muy contentos que hemos conseguido tener en cada webinar alrededor de 500 participantes en vivo a través de la plataforma Zoom, además de todas aquellas personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Hemos tenido participantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, entre otros países. Desde UNEP-FI les vamos a mantener informados de las actividades relacionadas con las finanzas sostenibles. Igual les invitamos a que visiten la página web que es unepfi.org, donde además van a poder obtener la información de esta serie de 6 webinars. Ya hemos subido los vídeos de los webinars anteriores, también las presentaciones de los speakers, los documentos con las preguntas y respuestas, con aquellas preguntas que no nos han dado tiempo a ir respondiendo.
y también pueden ver las normativas de los bonos ODS de la Comisión Nacional de Valores de Paraguay. A quienes hayan participado en por lo menos 4 de los 6 webinars a través de la plataforma Zoom, como saben, les vamos a enviar un certificado de asistencia por email en las próximas 2 semanas. Les agradeceríamos mucho también si pudieran cumplimentar un formulario de evaluación que les vamos también a mandar a través de nuestra página para saber cómo lo hemos hecho y en qué nos podemos mejorar en el futuro. Su opinión es muy importante para nosotros. Y dicho todo esto, y para concluir, me gustaría mencionar que esperamos haber contribuido a generar conocimiento para que desde los distintos actores relevantes y desde los distintos países se promueva el desarrollo del mercado de bonos verdes, sociales, sostenibles, que permita un crecimiento más verde e inclusivo. Muchas gracias. Y que tengan buena tarde. Que estén muy bien.